Seguidamente vamos a escuchar al señor Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación. Bueno, muchas gracias por la atención, gracias obispos, gracias por esta invitación que nos permite reflexionar y desde el conocimiento colectivo construir las mejores propuestas. Recuerdo cuando éramos chicos, antes de irnos a dormir, generalmente era el trabajo de nuestras madres, decirnos, nené, para dormir tranquilo, para tener buenos sueños, comunícate con Dios, rezá. Finalmente nos enseñaban la oración, y la oración no es otra cosa que el diálogo con Dios, el diálogo individual con Dios. Así fuimos atravesando nuestra niñez, nos llegó la hora de trabajar y después nos explicaron, para ir a trabajar, y que fuéramos con alegría a trabajar, que el trabajo era una oración. Veníamos con el antecedente de que la oración es el diálogo con Dios, y después nos explicaron que el trabajo es una oración. Con lo cual es obvio, como conclusión, que el trabajo es la comunicación con Dios. Y por eso la importancia de la construcción de la cultura del trabajo y la importancia de entender el trabajo como la acción del hombre sobre la creación. La acción del hombre única, generadora del valor sobre la creación. Por eso es tan relevante el trabajo. No es por el ingreso. Ahí hay un error de concepción. El trabajo es importante en sí mismo, porque es el diálogo con Dios. Y de ahí la cultura del trabajo y el orgullo del trabajo. El problema de los últimos gobiernos, es que no solo nos están quitando el trabajo, nos están quitando el diálogo con Dios. Y este es un problema extremadamente complejo. Por eso agradezco a los obispos que hayan, y a la pastoral, que nos permitan en esta comunidad, desde el trabajo, recuperar el diálogo con Dios, individual que cada uno tiene, en la acción de construcción desde la obra del Creador. Ahora, y en esto se dividen dos escuelas muy claras, sobre todo en la economía. Aquellos que decimos que el trabajo es el ordenador y el único creación de valor, y los que me hablan que en realidad la determinación del valor se da en el mercado. Y ojo con esto, porque se nos producen muchas confusiones, e incluso dentro de nuestras mismas cosmovisiones. No terminamos de percibir la diferencia. Si no hay trabajo, no hay valor. El precio no es el que define el valor, es el trabajo el que define el valor. Por eso humildemente nosotros decimos, miren que hay una sola clase de hombres, los que trabajan, no los que reciben ingreso. Los que trabajan. La obligación del hecho político, económico, es construir trabajo. Ahora, conjuntamente con esto, nosotros tenemos el criterio de la equidad. Y eso tiene que ver con el criterio de la distribución. Y ahí partimos también de otro tema, muy profundo. La desocupación, ¿es obra del Creador o es obra del pecado? Obviamente que esto lo van a responder sabiamente nuestros obispos. Pero no hay ninguna duda que Dios es completo, es perfecto. Por lo tanto, no puede haber creado Él la desocupación. Es solamente el producto del pecado.
Por lo tanto, en este tránsito a la perfección, al reencuentro con Dios, es obvia que la comunidad con desocupados es producto de una comunidad pecadora. Por eso la importancia de que nosotros transitemos desde la oscuridad hacia la luz, desde el mal hacia el bien. Y esto no es plata. La plata es un instrumento menor. Lo importante es el trabajo. El trabajo en una sociedad justa. El trabajo con una sociedad justa. Claro, no dejamos de decir casi generalidades. El tema es cuándo tenemos, y en el tema que nos convoca, un plan económico que tiende hacia el pecado, o un plan económico que no está inspirado en el pecado, sino que está inspirado en la creación. ¿Cómo va a haber una política económica inspirada en la creación? Y no hay alternativa. Si no hay una política económica inspirada en la creación, tenemos un problema muy serio. Perdimos el diálogo con Dios. Claro, no hay tantas políticas económicas vinculadas a la creación. Yo tengo el orgullo de pertenecer a aquellos que decimos, mire, el centro de nuestra acción en el diseño económico es el hombre. Y el hombre como creación. Y por lo tanto, si es el hombre, la política económica que nosotros hacemos tiene que tener como centro el hombre. Y en esto también vamos hoy en un debate muy interesante. Porque algunos economistas nos plantean que podemos hacer un programa económico para cualquiera sea el gobierno que viene. Y uno dice, o ya saben cuál es el gobierno que viene, o peor, no les interesa el gobierno que viene, porque la política económica está determinada al margen del que gane las elecciones. Claro, entonces tenemos un diseño espantoso. Y yo vengo a hablar acá desde mi propia identidad. Y desde esa identidad que tiene la doctrina, con lo cual alabo y valoro enormemente la invitación. Pero las políticas económicas no vienen desde una ciencia dura, vienen de una ciencia social. Casi que uno podría decir, miren, cuidado que no existe el economista global, porque no hay economía profundamente imbricada con su pueblo y para eso tiene que conocer a los dirigentes. Es imposible operar una política económica sin el conocimiento de los actores concretos. Y eso te lleva a la vida. Te va llevando la vida. Por eso la importancia de ir transitando en la vida. Y cómo uno conforma una política desde el Estado después de lo que aprendió en la vida, no al revés, no se va al Estado a aprender, se va al Estado a volcar lo aprendido. ¿Dónde? En la actividad privada. Por eso también venimos de aquellas doctrinas que dicen un gobierno esclavo del pueblo libre. Y nosotros cuando discutimos con los muchachos de la libertad le decimos, cuidado que la libertad no es un hecho de la sociedad generado por la acción del hombre en este proceso cultural. La libertad es un chip que te puso Dios. Te viene con la creación. Y nosotros somos los grandes defensores de la libertad porque somos los que planteamos el libre albedrío. Ahora, para que el hombre sea verdaderamente libre, tiene que tener resuelta su base material. El hombre que no tiene resuelta su base material mínima no es libre de elección. Si no resolviste tu base material, no podés elegir tocar el violín 8 horas por día para especializarte en la difusión del instrumento. Solo cuando con tu trabajo garantizaste la base material, estás en aptitud de elegir. Y esto es muy interesante porque a veces se nos mezclan todas estas cosas y encontramos debates alrededor de la libertad, incluso en nuestras propias cosmovisiones. Y es quizás producto de que entre todos vamos construyendo el conocimiento. Por eso es tan importante esta reunión. Ahora, ¿cuáles son las características de una política económica que construya empleo? Y no es cualquiera. No es cualquiera. Y no es cualquiera, mucho menos en la Argentina.
Nosotros construimos empleo, pero teníamos superávit fiscal primario. Gastábamos menos de lo que recaudamos. Y tenemos que volver a ese superávit. Es imposible administrar la Argentina sin superávit fiscal primario. Esto significa gastos corrientes menores que ingresos. E inmediatamente nosotros pensamos que entonces, bueno, entonces tenemos un problema de gasto. No, muchachos, yo estoy hablando de superávit. Digo que tenemos que tener un ingreso en el Tesoro Nacional superior a los gastos. ¿Hay alguna renta en la Argentina que está en condiciones de garantizar ese ingreso del Tesoro Nacional sin penetrar en el superávit fiscal primario pensando que tenemos que achicar el gasto? Sí que la hay, pero sí que la hay. ¿Y dónde está? Hay una sola. Podemos dar vuelta, empezar a hablar de esto, de aquello, de más allá. Miren, las únicas rentas éticamente correctas para ser distribuidas genuinamente en el proceso social son las rentas extraordinarias. No estas ganancias especiales que estamos hablando ahora, esas son. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esta ley, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las rentas extraordinarias. ¿Y qué es una renta extraordinaria? Aquella que no viene del trabajo. Mire, por eso es tan importante el trabajo. Ahora, si hay rentas que no son producidas por el trabajo, entonces tenemos un problema. Porque son las rentas que se obtienen, sí, en el mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque tiene que ver con la producción y circulación de bienes, no hay duda. Pero si no viene del trabajo, si no viene de la acción del hombre en la modificación de la creación, ¿es justa su apropiación por una persona física o jurídica? Y ahí es un tema muy importante, que lo tenemos que reflexionar desde nuestra cosmovisión. ¿Y cuántas rentas extraordinarias tenemos en la Argentina? Y tenemos dos. Dios le ha dado a cada pueblo sus rentas extraordinarias y Él sabrá por qué lo hizo. A nosotros nos dio dos. Una es la energética y otros son los alimentos. Miren, ¿tenemos un problema de corto plazo? Sí. Estamos en un lío bravo. Ayer tuvimos una charla con empresarios en Carlos Paz. Moreno, ¿cómo ves la situación? Y de corto plazo llevamos los negocios con rienda corta. Ojo con eso de equivocarnos. De corto plazo, rienda corta en los negocios, porque está difícil. Pero no vinimos a hablar de esto. De mediano y largo plazo, es la primera vez que el mundo no nos sopla en contra. Es la primera vez que el mundo está hablando de energía y alimentos. Y esas son las dos rentas extraordinarias de la Argentina. Es el momento de la Argentina. Si estamos en condiciones de, entre todos, construir la administración de la cosa pública atendiendo al bien común, que entienda lo que está aconteciendo. Y el entendimiento es colectivo, no es individual, ¿eh? El tema de la energía es muy sencillo. ¿Cómo vamos a pensar que el petróleo que está en el subsuelo es obra del hombre? ¿Qué tiene que ver con el trabajo? En una economía de recolección, por ejemplo, los muchachos que recolectan el cartón, cuando el muchacho lo recolecta, el cartón es gratis. El precio que lo vende, al margen del cual sea, es todo valor agregado. Tiene que ver con su trabajo. Pero el insumo es gratis, lo agarro. El petróleo es lo mismo. Miren la primera conclusión. La actividad petrolera de los cartoneros tiene el mismo origen. El insumo es gratis. El insumo. Para recolectar el cartón hay un esfuerzo enorme. Si encima tiene un carrito es menos, pero si no, es complicado. Y el esfuerzo de la petrolera es encontrarlo y sacarlo. Pero el petróleo es gratis. Una vez que lo encontró y lo sacó, el petróleo no tiene valor. Todo valor agregado igual que el cartonero. Esos dos costos los llamamos de exploración y explotación. Exploración es encontrarlo. No es fácil, no es que haga un agujero ahí y sale el petróleo. Tenemos que ir a buscarlo, hay un costo. Muy bien, es muy fácil, es un costo contable. Acá
Está lleno de contadores, muchachos. ¿Cómo no vamos a saber cuál es un costo contable para explorar y encontrar el petróleo? Pero ¿cómo no vamos a saber cuánto cuesta sacar un barril de petróleo del subsuelo? Pero esto es una tontería, si son los balances de las empresas. Ergo, ya tenemos el costo de exploración y explotación del petróleo en la Argentina. Ahora, en este momento, el gobierno, y el anterior también, nos plantean que algunas tarifas están baratas o están caras. Y hay un debate. ¿Y cómo resolvemos el debate de lo caro y barato sin costos? Pero es un absurdo. ¿Pero por qué no hacemos costos? ¿Quién no hace costos? Los que no tienen el trabajo como ordenador de la sociedad. ¿Quiénes son? Y nosotros decimos humildemente la escuela austríaca, que son los que modificaron la teoría objetiva del valor, que tiene que ver con las horas hombres socialmente necesarias para construir un bien y un servicio, que no son los marxistas, también son los liberales y los peronistas. Y fueron reemplazados por aquellos que no hacen costos. ¿Y quiénes son? Claramente los neoliberales, pero también los muchachos socialdemócratas. Cuidado con eso, ¿eh? Se encuentran en una cosmovisión idéntica, que es la escuela austríaca, no hacemos costos. Por eso hoy se nos niega saber cuál es el costo de exploración y explotación del barril de petróleo, a pesar que el 55% del mercado es una empresa que el 51% de las acciones la tiene el presidente. Después delega, pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. Es una decisión elemental del Poder Ejecutivo saber cuál es el costo de los servicios públicos en la Argentina. ¿Y qué se le debe agregar a ese costo objetivo? La rentabilidad del capital total empleado, que al igual que una batería es la acumulación de energía, el capital no es más que la acumulación de trabajo, porque nos facilita el trabajo generación tras generación. Hacer un pozo con las manos no es lo mismo que con una pala o con una retroexcavadora. ¿Y qué son esas? Eso es capital. ¿Y qué es el capital? Trabajo incorporado. ¿Y qué es para los muchachos que no tienen el trabajo como ordenador la cosa? Y es el precio, es el mercado, lo ordenamos ahí. Y todo lo podemos comprar y vender y ponerle un precio, incluso a los riñones, a los pulmones. Miren que esto no es un tema menor. Esto es muy complicado. Por eso las visiones de donde uno irrumpe al hecho social es muy importante. Esa renta del petróleo, que nos corresponde a todos porque nos corresponde a la creación, implica un costo de exploración, un costo de explotación y una tasa de ganancia sobre el capital utilizado para encontrarlo y para sacarlo. ¿Y cuál es la tasa, Moreno? Cosa que me preguntaron hasta el infinito durante 7 años y medio que fui secretario de Comercio. Digo, miren, yo al único que conocí que habló sobre esto fue San Agustín. Si ustedes conocen otro, me lo traen. Yo el único que conozco que dijo, ¿cuál es la tasa de ganancia justa y razonable del capital total empleado? Y Agustín habló de 8. Y entonces en 12 años, 12, 13 años, recuperamos la que pusimos. Pero ojo, la que pusimos como trabajo. Como trabajo. Y entonces, ¿cuál es la otra renta? Miren cómo fue apareciendo los precios. Costo más retribución del capital utilizado, y le hacemos acaso a San Agustín, porque no hay ningún otro que haya hablado sobre esto que yo conozca, después me pueden iluminar, pero un 8 me parece más que razonable, nos da el precio, pero para eso hay que hacer costos. Y casi, que es muy simple hacer costos, cuando uno hace costos no hace falta tener un ejército de inspectores. Si solamente difundimos el precio natural, y cada uno de nosotros sabe si te están metiendo los dedos en los ojos o no. Cuando haces un ejército de inspectores, pero no haces costos, te están mintiendo. Y no solo mienten los neoliberales, los socialdemócratas son grandes mentirosos. Grandes mentirosos. Porque ocultan los costos. Ocultan los costos. Ahora, ¿es la única renta extraordinaria de Argentina? No, dije 2. La otra, Dios nos premió con una tierra extraordinaria. Hay 4 en el mundo.
la zona núcleo de la Pampa Húmeda, el centro-oeste de Estados Unidos, Angola y Ucrania. Angola, 40 años de guerra civil, y Ucrania, ya sabe, estamos más o menos entendiendo lo que pasó. Estas tierras son extraordinarias. ¿Y por qué? Porque uno tira la misma cantidad de semillas, pero brotan todas. Y eso se llama productividad. No es lo mismo que tirés 10 semillas y haya 10 semillas que brotan, que tirés 10 semillas y broten 5. Y eso es la calidad de la tierra. Claro, pero en esas tierras extraordinarias nada tuvo que ver el hombre, tuvo que ver la creación. Es justo que esa renta nosotros la podamos utilizar como renta extraordinaria. No estoy hablando de estas ganancias imprevistas y estas cosas que están ahora discutiendo, no tengo nada que ver con eso. ¿Es justo que esa renta extraordinaria sea apropiada por una persona física o jurídica? ¿O que nos permita disminuir el precio de los alimentos? Y es obvio, si yo le bajo los costos al productor de la tierra que alquila, puedo bajar el precio de los alimentos. Repito, el precio de venta de los alimentos tiene un montón de costos, entre ellos el costo del alquiler de la tierra. Cuando los trabajadores compran el kilo de pan, en ese kilo de pan está la renta del dueño de la tierra, que no deviene del trabajo humano. La productividad de la tierra está dada. No tiene nada que ver con el derecho de propiedad. Nos diferenciamos de otros que piensan que el derecho de propiedad... No. Yo estoy diciendo lo que genera ese derecho de propiedad. Utilicémoslo para bajar el precio de la comida. Y a su vez, bajamos el precio de la comida y estamos en condiciones también, a través de las retenciones, de poder equilibrar el sector público. Y entonces, el esfuerzo lo hacen los jubilados, los pensionados, los trabajadores para pagar la deuda. No, el esfuerzo lo tienen que hacer los que tienen renta extraordinaria. Nos tenemos que encontrar y estamos en condiciones de decirle, miren, ese esfuerzo para construir comunidad, imagínense que bajemos el precio de la comida, cambia el humor, inmediatamente aumenta el poder adquisitivo del salario. Esta es la magia de la economía. ¿Cómo hacemos para que los alimentos básicos estén a otro precio? Bueno, muchachos, hagamos costo. ¿Cuál es el costo más importante? El alquiler. Vengan, muchachos, dueños de la tierra, bajemos esto, y para eso es una ley de arrendamiento. Y acá tienen un bono a mediano y largo plazo. Miren, con esas dos rentas extraordinarias, nosotros construimos una economía que sea eficiente y que sea rentable. Porque cuando uno baja el precio de la comida, al mismo salario que hoy están cobrando, vale más. Y te queda para ir a la peluquería, comprar un autito, los ladrillos. Movemos el mercado interno. Movemos el mercado interno. Ahora, eso es demanda. Y la oferta se soluciona con la energía. Miren, cuando yo era secretario de Comercio, ¿cómo calculaban los panaderos el kilo de pan? El famoso pan de fonda, el grande, 5 piezas el kilo. El kilo de harina por 3. Hoy no pueden hacer el kilo de harina por 3 porque aumentaron tanto las tarifas energéticas que hace por 5 por 6, seguramente hay un panadero. Claro, cuando vos hacés por 5 por 6, ya no podés comprar el mismo pan que comprabas antes. ¿Y eso producto de qué? De que no hacemos costos. Si nosotros esas dos rentas extraordinarias estamos en condiciones de volcarlas al aparato productivo, solo es cuestión de esperar que la economía sola empiece a transformar la actual realidad. Y pasamos del paradigma del plan al paradigma del empleo. Pero es muy difícil, pero sí lo hicimos. Lo hicimos. Durante muchos años se hicieron. Y las organizaciones sociales sabían que se transformaban en las organizaciones permanentes, que son las organizaciones del movimiento obrero organizado. Porque el trabajo se organiza en empresas. Y la justicia distributiva se consigue con la discusión entre las organizaciones de los trabajadores, que también pueden ser propietarios de las empresas, a través del movimiento obrero organizado. Y teníamos un debate muy interesante, y con esto voy terminando. Pero ¿quién dijo que el 51% de las acciones de YPF tienen que estar en manos de los cuadros políticos? Si los intereses permanentes de la patria,
por la propia decisión del creador, está en manos de los que trabajan. Y en la Argentina hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y para ellos tiene que estar la economía a su servicio. Entonces, esto es muy sencillo. Volvemos a poner orden en la economía. El orden en la economía es superávit fiscal primario. Recaudamos más de lo que gastamos. Y el aporte fundamental es de las rentas extraordinarias. Tenemos que venderle al mundo más de lo que compramos, no hay otra posibilidad porque estamos endeudadas. Y las deudas se honran. Las deudas se honran, pero no con la sed y el hambre de los argentinos, sino de aquellos que tienen las rentas extraordinarias. Si esto lo hacemos y generamos rentabilidad desde la microempresa, generamos rentabilidad desde el sector informal urbano hasta los grupos económicos, la Argentina tiene una oportunidad extraordinaria porque tenemos las rentas donde el mundo hoy por primera vez en 70 años nos está diciendo que lo que tenemos en casa es lo que sirve, alimentos y energía. Miren, esto es muy sencillo. De este debate no van a afrontarnos, no van a venir a explicarnos que la economía es saber el stock de riñones humanos, ni van a venir los otros a explicarnos que en realidad lo único que sirve es la tasa de acumulación de capital para que un día derrame. Porque nosotros arrancamos de la creación y construimos una sociedad que sea justa de ser vivida. Por eso nosotros tenemos que recuperar en el próximo gobierno, y es obvio que hay una sola doctrina que lo plantea como lo estamos planteando, nosotros tenemos que recuperar en el próximo gobierno la capacidad transformadora del empleo y del trabajo para todos aquellos hombres y mujeres que deseen transformar la acción creadora. Pero no es solo esto. Por eso les agradezco a mis obispos en esta jornada que también nos permitan recuperar a Dios. Así que muchas gracias. Gracias, señor Guillermo Moreno.